Muy buenas, ¿qué tal todo el mundo? En este vídeo de hoy voy a hablar del coronavirus y de la enfermedad que provoca el COVID-19, pero no, por supuesto, desde un punto de vista científico, porque en absoluto estoy yo autorizado a hablar de esa manera, no tengo conocimientos, no tengo experiencia, no es mi campo, no es un ámbito en el cual yo me desenvuelva y tenga especialidad o conocimientos, así que no, yo no soy ninguna referencia, ninguna fuente sobre coronavirus, pero sí que considero interesante analizar las consecuencias que puede tener esta epidemia, o ya como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud, esta pandemia global de COVID-19, que como os decía es la enfermedad causada por un coronavirus. Así que como eso tiene repercusión directa en la industria del automóvil, en concreto la industria europea, aunque aquí en este vídeo no voy a diferenciar los efectos entre vehículos eléctricos o vehículos movidos por un sistema de propulsión térmico, sí que voy a hablar de los posibles impactos y qué puede esperarse, ¿no?, de todo esto a largo y a corto plazo. Así que aquí va este vídeo, mi aportación de hoy, coronavirus y sus efectos en la industria europea del automóvil. Para empezar, lo más interesante es quizá recordar la diferencia entre coronavirus y COVID-19. Hay mucha gente que a lo mejor no ha leído lo suficiente al respecto y, como os decía, yo no soy ningún especialista, así que para profundizar en todo esto os recomiendo buscar en internet, acudir a páginas especializadas de medios de comunicación serios, contrastados, páginas gubernamentales y, si es mejor aún, si podéis, pues universidades, la Organización Mundial de la Salud. En fin, fuentes fiables, no os metáis en un blog cualquiera ni os fiéis de la información que circula por WhatsApp, que muchas veces es oportunista y en algunos casos incluso está orientada a manipular, crear pánico, confusión. En fin, informaros de fuentes fidedignas, no de lo que os transmitan por WhatsApp o lo que os diga un amigo que ha oído que le han dicho, etcétera, etcétera. Y sobre todo calma, que no cunda el pánico. Bien, lo que iba diciendo, ¿qué es coronavirus? ¿Qué es COVID-19? Y de hecho voy a leer unas notas que tengo aquí en pantalla porque no quiero equivocarme ni crear confusión. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que es causada por el coronavirus en este caso concreto surgido en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, en diciembre de 2019. El COVID-19 es por tanto la enfermedad, eso es lo que contrae la gente. Y entonces, ¿qué es un coronavirus? Que, como decíamos, es lo que causa esta enfermedad. Un coronavirus es una familia de virus que puede causar enfermedades tanto en animales como en humanos. Y en este caso concreto con el COVID-19, el coronavirus se sospecha que mutó desde una especie de murciélago y se transmitió a través de un huésped intermediario, aunque de esto no hay confirmación, es decir, de otro animal posiblemente, se acabó transmitiendo a los humanos. Es un virus que mutan con su ARN, su ácido ribonucleico, y al final acaban infectando a humanos, aunque originalmente provienen de los animales. Así que eso es el coronavirus y la enfermedad que está preocupando a todo el planeta es el COVID-19. Situación a día de 11 de marzo, miércoles. Numerosos fabricantes de automóviles anunciaron un cierre temporal o una reducción temporal de la capacidad de producción en sus fábricas, o incluso en algunos casos mandaron a sus trabajadores en cuarentena a sus casas, y esto obviamente tendrá un efecto disruptivo en la industria del automóvil. Por ejemplo, FCA, Fiat Chrysler Automotive, es decir, Fiat, ha cerrado algunas de sus fábricas en Italia de manera temporal, o las ha detenido al menos, puede ser que esté abierta y que haya personal, una determinada cantidad de trabajadores imprescindibles en ellas, pero desde luego la producción está prácticamente detenida, aunque el gobierno de Italia decretó que la industria, las fábricas podían continuar funcionando, aunque con fuertes medidas de precaución. Pero FCA ha decidido cerrar alguna de sus fábricas. Entonces,
Esto es solo un ejemplo, luego os detallo más fabricantes automóviles que han tomado medidas similares, pero eso es un ejemplo del doble impacto que puede llegar a tener el COVID-19 en la industria del automóvil en Europa, porque por una parte se estrangula la producción, ya sea porque hay un cuello de botella en la cadena de suministro, en la cadena de aprovisionamiento de componentes que utilizan las fábricas para ensamblar los coches, o ya sea porque directamente estas fábricas donde se montan, ensamblan, donde se producen los coches, deban detener su producción o reducir fuertemente su capacidad y su ritmo de producción. No solo porque por esta parte de la oferta haya un estrangulamiento y se detenga o se reduzca fuertemente la oferta, sino porque también hay una consecuencia del lado de la demanda. Como bien sabéis, Italia está ahora mismo prácticamente en cuarentena. Es ilegal determinados desplazamientos, salvo que tengas una excepción, un documento autorizado por el gobierno que justifique que te desplaces. Acaban de decretar el cierre de los comercios, solo pueden quedarse abiertas farmacias y supermercados y algunas excepciones más. En fin, está todo detenido en Italia. Entonces, esto lo que hace es también cerrar el grifo por el lado de la demanda. La gente no puede desplazarse, no puede ir a un concesionario a comprar coches, no puede consumir nada. Y esto, obviamente, serán medidas temporales, pero mientras duren estas medidas, pues va a suponer un duro golpe a la economía de los países afectados y un duro golpe a las empresas que producen automóviles. Entonces, ante esta situación, la consultora LMC Automotive ha establecido un análisis, un informe en el que dice que estima una caída del 4% en la producción de vehículos en el año 2020, es decir, casi 4 millones menos. Aquí estamos hablando a nivel global, producción de vehículos global, 4 millones menos, una caída del 4%, lo cual nos situaría en niveles de producción de 2013. Y es más, esta consultora, LMC Automotive, señala que también podría continuar empeorando la situación y entonces la repercusión sería mayor, hasta 2-3 millones de vehículos más, lo cual nos acercaría a los niveles de la recesión económica mundial que se inició en 2008. Es decir, el impacto económico es grave. La cadena de aprovisionamiento de los componentes sufre el mismo problema, como os decía. No es solo ya que las fábricas deban detenerse porque algún gobierno ha decretado esa medida como precaución o prevención ante el contagio, o porque tengan algunos trabajadores enfermos y los pongan en cuarentena, sino que además esto afecta a la producción de componentes. Y un ejemplo es que Pirelli ha recortado la producción en su fábrica de Settimo Torinese, que está en el norte de Italia, tras tener a trabajadores que dieron positivo por COVID-19. Eso también está afectando, por ejemplo, a otros fabricantes europeos, como a Jaguar Land Rover o al grupo PSA, ya sabéis, Peugeot, Citroën. En concreto, PSA tiene una fábrica en el este de Francia, en Mulhouse, con 5.000 trabajadores, que también están considerando cerrar o detener temporalmente porque algunos de los trabajadores han dado positivo por COVID-19. SEAT, en España, en Martorell, también se ve afectada. Han quitado un turno. Ya sabéis que las producciones van por turnos. Cuanto más turnos de trabajadores tengas produciendo, más produces. Y si quitas un turno es que disminuye tu producción. ¿Por qué? Pues aquí el problema del desabastecimiento en su cadena de suministro. Algún proveedor que, por el motivo que sea, probablemente cuarentenas, etcétera, no consigue suministrar a la fábrica de SEAT los componentes acordados y entonces tienen que disminuir la producción o detenerla. Volkswagen también está considerando aplicar medidas similares, mandando trabajadores a casa en Navarra porque están viendo problemas de abastecimiento y si estos persisten, pues se van a ver obligados. Skoda también afirma estar teniendo problemas de aprovisionamiento. Y en fin, tenemos por ejemplo unas asociaciones italianas industriales que afirman que el impacto en el sector del automóvil puede llegar a ser de hasta un 15% de caída. Así que esto es un vídeo breve, tampoco quiero, ya os decía, no quiero profundizar en temas de coronavirus o del COVID-19 porque ni soy experto ni tengo conocimientos de sanidad como para reflexionar sobre ello, pero yo observo un poco desde el sentido común y aplicando algo de lógica y de calma a toda la situación, que esto tiene toda la pinta de ser un bache temporal, un bache duro, un mal trago, pero temporal, y tendrá un impacto en la economía, tendrá una consecuencia no solo a nivel macroeconómico, también a nivel particular, microeconómico. Habrá gente que sufra mucho, un pequeño comerciante que tenga que verse obligado a echar el cierre a su negocio durante 2 semanas por decreto, ya me diréis qué fácil es sobrevivir sin ingresos durante 2 semanas, ¿no? Esto va a ser duro, pero va a ser temporal. Una de las grandes esperanzas es que vemos como China está ahora mismo, estamos hablando del vídeo a día 12 de marzo,
estamos viendo cómo la tasa de contagios en China ha caído drásticamente. Las últimas cifras que acabo de consultar antes de publicar este vídeo es que han registrado 15 nuevos contagios en China. Es decir, no es nada. Los enfermos se siguen curando y por lo tanto han revertido la tendencia en la cual no paraban de infectarse cada vez más, sino que ahora la tendencia es se curan cada vez más, se infectan cada vez menos. Lo más duro, lo peor ha pasado en China. El tema es que ahora en Europa y el resto del mundo estamos viviendo lo mismo que vivió China hace 2-3 semanas, pero con retraso. Y es más que previsible, salvo que se apliquen medidas completamente extraordinarias, distintas a las que se aplicaron en China y que tengan mayor eficiencia y eficacia, salvo que eso se dé, pues lo más previsible es que se replique la situación china por el resto de países. Por lo tanto, nos espera un bache muy hondo, muy profundo, que superar, pero que se superará. Entonces, bueno, nos toca vivir una época de cuarentenas, de desinfecciones, de lavarse las manos a diario múltiples veces, de no tocarse la cara. En fin, ya sabéis estos consejos que os han emitido las autoridades de vuestros países y de vuestra región. Hay que seguirlos y sobre todo hay que mantener la calma. Nada de entrar en pánico. No ayuda, solo hace que complicar las cosas. Así que calma, reflexionar, distanciamiento, cuarentena si es necesario, lavarse mucho las manos, no tocarse la cara, en fin, es incorporar nuevos hábitos y prepararse para sufrir una época mala, pero una época que va a ser de corta duración en el tiempo. Esto va a ser temporal. Y básicamente, si todos hacemos eso, todo saldrá bien. Esto no es una pandemia mundial de película de terror con zombies, no es eso. Y el ejemplo lo tenemos en China, esto no me lo invento ni me lo saco de la manga, son datos, ahí está, de esto se cura la gente. Lamentablemente fallecen personas con condiciones médicas previas que les tenía delicados, sobre todo su sistema respiratorio. También hay mayor incidencia entre las personas mayores. Y bueno, esto obviamente pues, es una lástima, pero no es unos millones de muertos a nivel mundial a escala planetaria. Así que calma, sobre todo calma, buenos hábitos de higiene, seguir las recomendaciones de las autoridades y pasará. Todo irá bien, todo saldrá bien, incluso para la industria del automóvil. Solo era este breve mensaje para compartirlo con vosotros, amigos. Espero que todo el mundo esté bien. Un saludo.